Hola, ¿qué tal? Excelente tarde a todas y a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Aduanero. En la última parte de nuestra clase de Derecho nos hemos enfocado a los procedimientos que son derivados de algún conflicto entre la autoridad y el interesado o el afectado o va a ser, vamos, el que vaya a ser su cliente. Y hemos explicado cómo han sido los medios de defensa contra aquellos actos de autoridad. Hemos visto también que podemos interponer ciertos recursos a la autoridad que fuera en primera instancia quien puso la primera sanción. Estamos hablando del recurso de revocación. Posteriormente vamos a ver que existe un tercero en un juicio determinado como contencioso administrativo. En esta parte, una sala especializada es la que se va a encargar de resolver este conflicto. Hemos señalado que esta sala se va a enfocar al procedimiento se haya realizado conforme a la ley aduanera y conforme a los reglamentos pertinentes. E incluso hemos hecho escritos referentes a estos recursos. Pero ¿qué pasa si en esta segunda instancia la sala especializada aún cree que existe alguna infracción en su cliente o en el interesado? El día de hoy vamos a ver qué es lo que podemos aplicar. En cuestión de semántica, pues es muy fácil, sería un juicio de amparo, aunque en la realidad no siempre es fácil. El juicio de amparo en general es un tipo de defensa constitucional y convencional, donde todos los ciudadanos tenemos el derecho de que se nos respeten nuestros derechos humanos, que se encuentran establecidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales en donde México es parte y que pues prácticamente son todos los tratados. De hecho, México es el país que, a pesar de que, bueno, tenemos la mayoría de los tratados internacionales referentes a comercio internacional, también México se ha ratificado la mayoría de los convenios internacionales y tratados referentes a los derechos humanos. Es un país que, eh, vamos, es muy respetuoso en los derechos humanos en cuanto a su reconocimiento, aunque en la realidad lo hemos visto muchas veces, lo vemos en las noticias, lo vemos en nuestra vida cotidiana, no siempre es así y sobre todo en las autoridades que conocemos pues a lo mejor son un poco faltos de conocimiento respecto a este tipo de tratados. ¿Cuántas veces hemos visto de que a una persona la sacan de la cárcel precisamente porque se le violentaron sus derechos? O bien nosotros cuando se nos violenta algún tipo de derecho por parte de alguna autoridad cualquiera, nosotros tenemos la posibilidad de interponer este tipo de juicio de amparo. Pudiéramos definir como el juicio de amparo aquel medio jurídico de defensa constitucional, ya que se encuentra en la propia Constitución, que tiende a anular los actos de autoridad que violen las garantías del gobernado y sus derechos, solicitando al juez o al tribunal que la actuación de aquella autoridad es inconstitucional o anticonvencional. Esta herramienta no es nada más, bueno, en este caso en nuestro tema de derecho aduanero, no es nada más para este tema, valga la redundancia, sino que ustedes lo pueden utilizar para cualquier situación que se les presente como ciudadanos. El más común de ellos, y por desgracia, es la desaparición forzada. Y créanme que el Poder Judicial cuando se le solicita el que se presente aquella persona afectada que supuestamente está desaparecida, ténganlo por seguro que se busca por todos lados. Asimismo, cualquier violación que ustedes consideren
y que se encuentre dentro de la Constitución, como educación, agua, vivienda, ¿qué otros encontramos? Libertad de expresión, libertad de tránsito. Esa siempre lo utilizan, o bueno, se reclama, no sé si les haya pasado, espero y no. En lo particular a mí tampoco me ha pasado, porque generalmente yo no tomo, pero les puedo asegurar que al primo de un amigo le ha pasado de que existen algo que se llaman retenes, que comúnmente los conocemos como alcoholímetro. Como este es un tema muy delicado, porque lo que implica es reconocer por parte de la autoridad que una persona se encuentra en estado de ebriedad, existen varias situaciones que permean a la posible violación de alguna garantía individual, entre ellas la de actos de molestia, sobre todo cuando ustedes están en el carro, pues obviamente el hecho de que te paren y te revisen de que no tienes algún tipo de aliento alcohólico, o que se trate de comprobar el alcoholemia, o sea, sangre en la, no, sangre en el alcohol estaría interesante, no, al revés, alcohol en la sangre. Repito, existe un acto de molestia por parte de la autoridad que ustedes, si quieren, no lo pueden permitir. Para eso está lo que vamos a ver ahorita, que se llama amparo indirecto, y ahorita se los voy a explicar. Bueno, utilizando esta herramienta, si por alguna razón los metieran a los separos, como es un acto de autoridad en la cual está violentando, por decirlo de una manera, o presuntamente se está violentando la libertad, en este caso sería de tránsito, y posible privación ilegítima, muchas veces se tramita lo que es el amparo indirecto para retirar a la persona de estos lugares. Ojo, esto es provisional mientras se resuelve lo que es el asunto de fondo, que también en un ratito más vamos a ver. Pero vamos a comenzar lo que es amparo indirecto. Este procedimiento o este juicio es aquel que se ejercita generalmente contra actos de autoridad distintas a las judiciales, es decir, cualquier autoridad administrativa. Ustedes, bueno, en su vida cotidiana, pues les dan sus recibos de luz, sus recibos de agua, a lo mejor tienen carro, entonces tienen que sacar su tarjeta de circulación, su licencia de manejo, y todos ellos tienen algo en común. Quien lo realiza es el Poder Ejecutivo, o bien es una persona o dependencia, o bien una persona desconcentrada que depende del Poder Ejecutivo, o por último aquellas personas que son de iniciativa privada, pero que les concesionaron alguna actividad que debería hacer el Poder Ejecutivo. Ejemplo muy claro aquí en Aguascalientes es Veolia, que está concesionada el agua, aunque en principio de cuentas esa actividad la debería de realizar el municipio de Aguascalientes. Pues bien, todo lo que realicen estas personas, podemos defendernos de esas actuaciones a través de este tipo de juicios. En esta le llamamos a ese tipo de juicios beistanciales, porque todas las sentencias que se dicten en amparo indirecto admiten un recurso de revisión. Por ejemplo, en el caso del alcoholímetro, si por alguna razón presentan el escrito y el juez federal o el juez de distrito no concede la suspensión provisional, o bien en la sentencia determina de que efectivamente fue legal la privación de la libertad, pues nos podemos ir a una segunda instancia, que es ante los colegiados de circuito, que también lo vamos a ver en un ratito más. Pues bien, una vez que se va a un recurso de revisión, esta va a tener como una sentencia que va a revocar, confirmar o modificar la resolución contra la cual se promovió el medio de impugnación citado. Para el caso que nos atañe, que es derecho aduanero,
La demanda de amparo indirecto se interpone contra actos que son violatorios, de derechos humanos, como lo son, por ejemplo, en el propio PAMA, en donde existe un embargo precautorio de mercancía sin que medie la determinación de un crédito fiscal. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, existe un artículo que es el 107 de la Ley de Amparo, en donde establece cuáles son los juicios de amparo indirecto, o sea, contra quién van a ir este tipo de juicios de amparo. Y ahorita vamos a ir con el ejemplo del embargo. Dice la fracción primera que este tipo de amparo indirecto va a irse en contra de normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Esto quiere decir de que cualquier ley que al momento de que entre en vigor me perjudique directamente por el simple hecho de que entre en vigor. Ejemplo, sale la ley especial de impuestos sobre el consumo de refrescos. Bueno, ya existe una ley de impuestos especiales, el IEPS, pero aparte de este, imagínense que crean otra ley que en específico hable sobre la ley de impuestos sobre los refrescos, y vamos a ponerle un poquito más de tono, de refrescos extranjeros. Si yo como comerciante importador de refrescos veo que aparece este tipo de leyes, pues me va a perjudicar, porque no solamente estaría pagando los impuestos del IEPS, sino que también estaría pagando con esta nueva ley. Si se fijan, me está perjudicando el simple hecho de que entre en vigor esa nueva ley. Y aquí podríamos defendernos con que existe otra ley, que es el IEPS, y que el hecho de que exista esta nueva ley, estoy haciendo doble tributación, y es violatorio al artículo 35 de la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Esto en cuanto entra en vigor, pero también puede ser que a lo mejor se nos haya pasado que pudiéramos impugnar esta ley, y en la primera aplicación de ese impuesto hacia mi persona me esté perjudicando. Eso en la declaración. Si se fijan, en un principio yo ya no pude impugnar la ley. Esto se le llama amparo contra ley. Pero supongamos de que no lo hice porque no supe o no sabía respecto de esta ley. Resulta ser de que me aplican la primera sanción o la primera multa porque no pagué este impuesto. Si se fijan, hubo una primera aplicación y esa primera aplicación me está perjudicando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a interponer un juicio de amparo indirecto en contra de esa aplicación porque me está perjudicando en mis garantías individuales o en mis derechos humanos. Hago mucha diferencia entre garantías individuales y derechos humanos, porque las garantías individuales son los mínimos derechos que el Estado les concede a los ciudadanos por el simple hecho de estar en México. Artículo 1 de nuestra Constitución. Es como cuando ustedes compran un mueble y les dan una garantía de 1 año contra cualquier cosa que le pase a ese mueble que sea responsabilidad del Estado. Bueno, en este caso de la empresa a quien se la compraste. Pasa lo mismo en el Estado mexicano. Por el simple hecho de estar en el territorio mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, ya tienes ciertas garantías que te va a proteger el Estado. Y en cuanto a los derechos humanos, son los innatos por el simple hecho de ser humano. Por eso la definición. Pues bien, las normas a que se refiere esta primera fracción pueden ser tratados internacionales, pero que estos tratados internacionales no reconozcan derechos humanos. Puede haber tratados internacionales que incluso pueden ser violatorios a los derechos humanos. Esos en particular se pueden derogar o inaplicar. Mejor dicho, inaplicar estos derechos, porque derogar sería otra situación. También pueden ser aquellas leyes federales o las constituciones de los estados, las leyes de los estados y del Distrito Federal. Bueno, ahorita ya así está establecido todavía en nuestra ley de amparo,
pero ya sabemos que el Distrito Federal ya es un estado. También se puede aplicar este juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Generalmente son aquellos arbitrajes o conciliaciones. También contra actos u omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Y aquí es donde entra lo que conocemos como PAMA. Los procedimientos administrativos en materia aduanal son una serie de actos que van a terminar con una resolución. En este caso sería un dictamen por parte de la autoridad, que es la Administración General de Aduanas. Y también contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Estos son cuando se hace una ejecución de alguna sentencia. Una vez que concluye, por ejemplo, en materia civil, podemos hablar sobre el desahucio. En el desahucio se hace todo el procedimiento para retirar a la persona que se encontraba rentando una casa. Cuando le dan la resolución a favor del dueño de la casa, lo que se procede es a la ejecución, que es el retirar a la persona que se encuentra en esa casa, donde supuestamente la estaba rentando. Entonces, una vez que termina la resolución o ya se encuentra la resolución, pues hay que ejecutarla. Y esa parte puede haber algún tipo de violación de derechos humanos. Muchas veces lo que pasa es de que una vez que está la resolución, van a la casa, abren chapas y agarran todo y la sacan de esa casa. Obviamente, pues ahí se ve como una especie de violación de derechos humanos, y aquí se podría aplicar un juicio de amparo por violaciones en la ejecución de sentencias. Para el caso que nos atañe, que es en materia aduanera, a lo mejor en el embargo, una vez que se determine que no se realice el embargo, por ejemplo en el juicio contencioso administrativo, cuando se va a ejecutar la sentencia, es decir, cuando piden que se devuelva la mercancía, pues resulta ser de que ya la están embargando, o ya la están subastando. Aquí inmediatamente hay que presentar el juicio de amparo indirecto para que haya una suspensión del acto reclamado y que se evite la pérdida de la mercancía. Otro nombre que le damos a los juicios de amparo indirecto son los juicios de garantías, y estas van a ser procedentes ante un juez de distrito cuando el acto que se reclama no sea una sentencia definitiva civil, penal o administrativa, o un laudo dictado en materia laboral. Si el acto impugnado es una sentencia definitiva pronunciada en la materia antes referida, entonces estaríamos aplicando lo que es el amparo directo, que es ya cuando existe una resolución. Asimismo, de lo anterior, tenemos tres factores que delimitan la competencia entre los diferentes juzgados de distrito de la República para conocer el amparo indirecto o biinstancial en los diversos casos en los que el juicio proceda. Dichos factores son el territorio. Si se fijan, siempre he estado hablando de un juez de distrito. ¿Se acuerdan en el video anterior en donde explicaban cómo estaba integrado o cuál era la estructura del Poder Judicial? Por eso se les puse ese video. Era muy sencillo el video, y sobre todo era muy claro cuáles eran las competencias de cada uno de los tribunales, o bien de los juzgados federales, tribunales contenciosos, tribunales contenciosos de circuito. Ok, si estoy con problemas, es tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito. Esos tres se encuentran establecidos en determinados territorios, y asimismo hay algunos que son especializados en materia en la que se pueda versar. Puede ser materia penal, puede ser materia de comercio exterior, puede ser, hay algunos juzgados federales que son especializados en este tipo de materias, y también
su distribución se encuentra dispersado en toda la República. No es lo mismo, por ejemplo, en Veracruz, en donde tiene áreas portuarias y por ende van a necesitar varios tipos de tribunales que se encuentren especializados en esta materia, que puede ser comercio internacional o comercio exterior. Aquí en Aguascalientes, como no tenemos esa estructura estratégicamente no es necesario un tribunal especializado o un juzgado especializado en materia de comercio exterior, no lo tenemos aquí. Lo que sí tenemos es en materia penal. En este caso, cada juez de distrito tiene asignada una determinada circunscripción territorial dentro de la que ejerce su jurisdicción. Así tenemos también que lo que ejerce o fija la competencia del mencionado funcionario es el lugar en donde vaya a ejecutarse el acto reclamado. Por lo tanto, cuando sean varios los actos reclamados, teniendo unos el carácter de ordenadores o decisorios y otros el de ejecutivos, es juez de distrito competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde estos últimos se vayan a realizar, aunque los primeros emanen de autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que hacen un embargo precautorio en Tamaulipas, pero resulta de ser que los efectos se iban a realizar aquí en Aguascalientes porque la mercancía iba a llegar de Tamaulipas y su destino final era aquí a Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes se iban a ejecutar o se iban a realizar esa compraventa de mercancías. Cuando pase eso, nosotros podemos interponer el juicio de amparo indirecto aquí en Aguascalientes porque aquí es donde se va a tener que ejercer o esa actividad iba a tener repercusión. Volviendo a la diapositiva que habíamos hablado respecto del PAMA, el embargo precautorio es un acto de la administración aduanal en donde se ve perjudicado el interesado o su cliente, ya que le van a quitar su mercancía y le van a imponer multas y le van a hacer una serie de circunstancias que le van a perjudicar en su esfera jurídica. También ya vimos que para el amparo indirecto tiene que tratarse de actos que no han terminado o que no han concluido como una especie de juicio. Es un acto administrativo lo que está pasando con el embargo precautorio. Por lo tanto, aquí se aplicaría el amparo indirecto. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de defender o de detener? Que vayan a embargar la mercancía de su cliente. También se da en materia aduanal cuando existe una suspensión del padrón de importadores o del padrón de importadores de sectores específicos o del padrón de exportadores sectoriales. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces aduana presenta circulares o misceláneas en donde temporalmente impiden, por decirlo de una manera, la entrada de mercancías específicas por parte en el comercio internacional. Para ello hay un padrón de importadores específicos y están relacionados con algún tipo de mercancía. Supongamos que presentan esta miscelánea o en este caso esta circular en donde determinan que una especie de aparato, supongamos que sea, relojes inteligentes. Resulta ser de que en específico van a determinar que se impida la entrada de relojes inteligentes por un periodo determinado, supongamos 30 días. Pues resulta de ser que ustedes ya compraron los relojes para importarlos a México y posteriormente venderlos, o bien ya están apalabrados con otras personas para la distribución de estos relojes. Pues de buenas a primeras el gobierno se le ocurre hacer esta modificación e impide con esta suspensión que ingresen este tipo de mercancías. Repito, si se fijan,
En este caso en particular es una norma la que está violentando las garantías individuales de su cliente o del interesado. Por lo tanto, hay cabida a este juicio indirecto para interponerlo ante un juez federal. ¿Qué es lo que se va a presentar? Se violenta el artículo 5 de nuestra Constitución, el artículo 14 y 16, los de cajón, por actos de molestia y garantía de audiencia, y agreguémosle como si fuera una receta el artículo 25, que es la competencia, la libertad de competencia. En este caso existe una violación de la audiencia, hay falta de seguridad y certeza jurídica, así como legalidad, porque generalmente este tipo de circulares no tienen un sustento legal. Generalmente lo hacen así, la verdad muchas veces lo hacen para hacer como una medida compensatoria, aunque realmente pues perjudica a los comerciantes. Entonces existe una violación al principio de legalidad, de exhaustividad y de los principios de la supremacía constitucional, como la reserva de ley y de pro persona. Esto de supremacía constitucional se refiere a de que nada puede estar por encima de la Constitución, y cualquier acto que vaya en contra de la Constitución tiene que ser anulado. Otra situación pasa sobre la suspensión del padrón de importadores en sectores específicos. Esto quiere decir, dentro del acuerdo que realiza la Administración General de Aduanas, puede también suspender a una persona, a un comerciante en particular que se encuentra en el padrón de importadores. Vamos, es como un boletinaje, como una lista negra para aquellas personas que supuestamente tienen alguna infracción pendiente de ejecutarse, o que tenga algún tipo de irregularidad o inconsistencia. Aquí el problema son dos situaciones realmente. La primera de ellas, si se fijan, este tipo de irregularidades o inconsistencias, para empezar, una vez que pasan y que multan al cliente o al interesado, pues ya solventó la situación de ser sancionado. Por decirlo de una manera, cumplió con su sentencia, cumplió con su castigo. Por lo tanto, ya no debe de estar en este tipo de listas. Y por el otro lado, en este caso la autoridad está prejuzgando si todavía no ha realizado o no ha terminado el procedimiento. Y sin embargo, los boletinan y los sancionan con la imposición de que no pueda meter un tipo de mercancía por el solo hecho de encontrarse en esta situación. Realmente este es un violatorio de derechos humanos, y aquí es un acto administrativo que se le impone por primera vez, por decirlo de una manera, a una persona, y por lo tanto también se utiliza el amparo indirecto. Tratándose de las suspensiones de los padrones en comento, viene a colación con la causal de embargo precautorio en un PAMA, de conformidad con la fracción sexta del artículo 151 de la ley de aduanera, ya analizada. ¿Se acuerdan del cuadrito en la tabla que hicimos? Que establece, entre otros supuestos, que se llevará a cabo dicho procedimiento, o sea, el PAMA, cuando el domicilio fiscal del importador sea falso, inexistente, o que en el mismo no se pueda localizar, pero no establezca cuestiones de irregularidades en el Registro Federal de Contribuyentes. Repito, porque esta situación ya está sancionada, e incluso ustedes pueden interponer un recurso de revocación, y si no se ha resuelto, pues no tienen por qué ejecutarle el embargo, y tampoco tienen que ponerlos en esta lista si todavía no ha habido algún tipo de ejecución. Pues resulta ser de que así lo hace aduanas, y de buenas a primeras los ponen en estas listas, y le perjudican mucho a este tipo de comerciantes. Bueno, hasta aquí va a ser nuestra clase del día de hoy.
Les recuerdo que tienen un trabajo pendiente, obviamente no para hoy, sino para el día del examen, que es la lectura. Y también que ya estamos en la recta final, bueno, de su parte, de su licenciatura. Por lo que los animo mucho y los exhorto de que continúen como hemos estado trabajando, que en lo particular me ha gustado muchísimo. Tengan una excelente tarde y nos estaríamos escuchando, escribiendo y viendo, por decirlo de una manera, el día de mañana. Muchas gracias y por favor cuídense mucho.